Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar atentamente el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba un sitio a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron el techo por encima de donde estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde estaba el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, les dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará. Uno de los efectos del anuncio de la buena nueva es el conflicto con aquellos que defienden los intereses de la sociedad. Marcos habla de 5 conflictos que de alguna manera también nos involucran a nosotros en el tiempo actual. En los años 70, que es la época cuando escribe el Evangelio, había muchos conflictos en la vida de la comunidad, pero no siempre sabían cómo comportarse ante las acusaciones que venían de parte de las autoridades romanas y de parte de los líderes judíos. Este conjunto de 5 conflictos que aparecen en los capítulos 2 de Marcos, desde el verso 1 hasta el capítulo 3, verso 6, servía como una especie de abecedario, de orientación para las comunidades, tanto de la época del evangelista Marco en los años 70, y también para nosotros, porque nosotros también estamos viviendo conflictos muy serios. Porque el conflicto no es un incidente del recorrido, sino que forma parte integrante de todo el camino. Siempre que caminamos, siempre que avanzamos, va a haber conflictos. Pues bien, la solidaridad de los amigos hace que una persona se acerque a Jesús. Es el caso del Evangelio de hoy. 4 amigos que llevan a un enfermo en una camilla. Jesús está de regreso a Cafarnaúm. Ya hemos hablado de este lugar que es tan importante para Jesús y para los primeros discípulos. Se reunió mucha gente ante la puerta de la casa donde estaba Jesús, y dentro de la casa también, por supuesto. Jesús acoge a todos
y empieza a enseñar. Enseñar, hablar de Dios, orientar, era lo que Jesús más hacía. En ese contexto, mientras Jesús está enseñando, llega un paralítico cargado por 4 personas. Jesús es su única esperanza. Ellos, los 5, los 4 que van cargando la camilla y el paralítico, no dudan, no tienen ningún conflicto en subir a la terraza de la casa, abrir un boquete encima de donde estaba Jesús y por allí descolgar al amigo para que pudiera estar él frente a Jesús. Ellos no dudan en hacerlo. No pueden entrar a la casa para encontrarse con Jesús por el gentío que se agolpaba en la puerta, pero lo hacen de esta manera. Jesús, viendo la fe de estos hombres, dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. En la época de Jesús, el pueblo pensaba que los defectos físicos, en este caso la parálisis, era el resultado de un castigo de Dios por algunos pecados. Los doctores enseñaban que esa persona impura se volvía incapaz de acercarse a Dios. Por esto los enfermos, los pobres, se sentían rechazados por Dios. Creían que Dios no los quería. Pero Jesús no pensaba así. Aquella fe tan grande era una señal evidente de que el paralítico estaba siendo acogido por Dios. Por eso declaró: tus pecados te son perdonados. Lo que quería decir: Dios no te aleja. Dios está cerca de ti. Con esta afirmación, Jesús niega que la parálisis fuera un castigo debido al pecado del hombre. En algunas ocasiones se creía que cuando un niño nacía con defectos era resultado de los pecados del papá o de los pecados de la mamá. Jesús, en estas circunstancias, es acusado de blasfemia. ¿Quiénes lo acusan? Los que tienen el poder. La afirmación de Jesús era contraria a la enseñanza de la época. No combinaba con la idea que tenían de Dios. Por eso reaccionan y acusan a Jesús diciendo: este se burla de Dios. Para ellos, solo Dios podía perdonar los pecados. Bueno, y efectivamente así es. Y solo el sacerdote podía declarar que alguien había sido perdonado y purificado. ¿Cómo es que Jesús, un hombre sin estudios, un seglar, un sencillo carpintero, podía declarar a las personas perdonadas y purificadas de los pecados? Y había además otro motivo que los llevaba a criticar a Jesús. Ellos probablemente estarían pensando: si fuera verdad lo que Jesús está diciendo, vamos a perder todo nuestro poder y vamos a perder incluso la fuente de nuestras rentas. Jesús demuestra que tiene poder para perdonar los pecados. Él percibe la crítica. Por eso hace una pregunta: ¿qué es más difícil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es mucho más fácil decir: tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Pues nadie tiene el poder para comprobar si de hecho el pecado fue o no perdonado. Si Jesús dice: levántate y anda, allí todos pueden comprobar si Él tiene o no tiene el poder para perdonar. Por esto Jesús, para mostrar que Él sí tenía el poder de perdonar los pecados, en nombre de Dios, Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se curó.
Así, mediante un milagro, demostró que la parálisis del hombre no era un castigo de Dios, y mostró que la fe de los pobres es una prueba de que Dios acoge con amor a todas las personas. El mensaje del milagro y la reacción de la gente son signo de la presencia de Dios. El paralítico se levanta, toma la camilla, empieza a andar y todos dicen: nunca hemos visto una cosa igual. Este milagro reveló 3 cosas muy importantes. Primera, las enfermedades de las personas no son un castigo por sus pecados. Segundo, Jesús abre un nuevo camino para llegar a Dios. Aquello que el sistema llamaba impureza no era impedimento para que las personas se acercaran a Dios. Y tercero, el rostro de Dios revelado a través de la actitud de Jesús no es el rostro severo de Dios revelado por las actitudes de los doctores de la ley. El rostro de Dios es un rostro de amor, de perdón, de misericordia, de acogida. Dios ama y su amor lo expresa a todos sus hijos, a todas las personas. Esto recuerda lo que dijo un drogadicto que se recuperó y que ahora es miembro de una comunidad en Curitiba, en Brasil. Dijo: me crié en la religión católica. Dejé de participar. Mis padres eran muy practicantes y querían que los hijos fuésemos también como ellos. La gente era obligada a ir a la iglesia siempre, todos los domingos y los días de fiesta. Y cuando no iba decían: Dios te va a castigar. Yo no iba con gusto. Y cuando crecí, poco a poco fui dejando. El Dios de mis padres no me gustaba. No lograba entender cómo Dios, creador del mundo, se convirtiera en juez para mí. Un pequeño niño del campo, amenazándome con el castigo y con el infierno. Me gustaba más el Dios de mi tío, que no pisaba la iglesia, pero que todos los días, sin falta, compraba el doble de pan que necesitaba para darlo a los pobres. Quizá este ejemplo que acabo de leerles de este joven de Curitiba nos invita a todos a pensar: si Dios me ama, el amor nunca obliga, pero si Dios me ama, yo me siento invitado a amar a Dios. Y si amo a Dios, entonces participo con fe de la liturgia, de la celebración, de las buenas obras, tantas realidades que nos invitan a vivir esta experiencia de fe. El Evangelio de hoy nos invita también a pensar en las 4 personas que cargaban la camilla. Si estas 4 personas no hubiesen llevado al enfermo, no había curación. Por eso es importante que nosotros nos comprometamos también a llevar a los enfermos de nuestra comunidad hasta Jesús, para que sea Él quien los sane. De manera especial a aquellos que están paralíticos en su acción, paralizados en la vida, desorientados, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, sin saber cómo reaccionar. A ellos tenemos que acercarlos a Jesús, y Jesús los sanará muy seguramente de su parálisis. Que el Señor Jesús nos conceda a todos la alegría del amor de Dios, y que lo compartamos ese amor con todos nuestros hermanos.